Buen día, mi nombre es Viridiana Tellez Landeros. Estoy cursando el doctorado en Administración en la Universidad IEXPROM y en esta ocasión voy a explicar esta actividad que se llama, es un árbol de problemas. Aquí el tema principal es la motivación del personal idóneo del CBT 130. Esto es en la ciudad de Durango. Vamos a tener que analizar qué factores son los que impactan en esta motivación y cómo afecta o tenemos de manera positiva el desarrollo de actividades de este personal idóneo. Hablando de personal idóneo, pues nos referimos a los docentes que que ingresaron de manera por el examen de oposición y pues, se les dice, idóneos. Sí, entonces tenemos que ver estos factores, cómo impactan en su rendimiento laboral, porque lo tenemos que ver en este caso del árbol de problemas, pues como un problema, obviamente, digo, ahorita vamos a ver algunos factores, cómo afectan estos factores, sobre todo porque el tema aquí o la cúspide es la incertidumbre laboral con las que estamos este tipo de personas, este tipo de docentes, ya que no tenemos un contrato fijo, se hablan de ciertas fechas, y se incurren, no se da seguimiento oportuno a los casos, no se renuevan contratos periódicamente o en las fechas estipuladas. Obviamente no tenemos prestaciones como los docentes sindicalizados. Y de igual manera, el sueldo no es el mismo de un docente sindicalizado a un docente idóneo. Am, el factor también de los más importantes es el económico, ya que no contamos con un sueldo, tenemos esta gran inestabilidad o incertidumbre porque se nos menciona al momento de contratarnos que puede ser de 1 a 3 meses lo que se pueda suspender nuestro sueldo. Sin embargo, en ocasiones es un año o hasta 2 años esperando esta retribución económica, ¿verdad? Entonces, aquí les digo, son varios factores los que afectan esta motivación y estos van a repercutir obviamente en el rendimiento laboral. Si nos vamos por el factor del sueldo, pues si no tenemos un sueldo, un sustento, pues obviamente también nuestro rendimiento laboral va a bajar porque no estamos asistiendo a nuestro centro de trabajo pues en las mejores condiciones óptimas, tanto físicas ni mentales, por lo mismo que tenemos esta problemática, ¿no? De la incertidumbre en cuanto a nuestro sueldo. Nos vamos a contar con material docente, porque al momento que nosotros, que te contratan, mm, te contratan un viernes, el lunes tú te presentas a trabajar y a veces con el material que tú tengas. La escuela o el centro de trabajo no te proporciona pues nada, ni ayudas, entonces pues lo que tengas, si tienes una tablet, una computadora o si no tienes, pues te tienes que conseguir con algún préstamo, pero aquí llega la contraparte de pues con qué vas a pagar ese préstamo para adquirir este material docente, desde plumones, tu maletín, hojas, libretas, pues no tenemos acceso para poder conseguir este tipo de material, ¿no? Aquí pues incurren mucho los problemas económicos, sobre todo en endeudamiento. Puede ser préstamos familiares que no generan intereses, pero tenemos que llegar al caso de préstamos con financieras o buscar opciones para conseguir el sustento, porque algunos de estos docentes, digo, vamos a hablar después durante esta materia sobre estadísticas de cuántos docentes tienen familia o tienen algún, no sé, hijos y tienen que sostener o son pilares de hogares y sin un sueldo fijo, pues cómo vamos a todo esto que conlleva, ¿no? Estos problemas económicos, este estrés, angustia, pues conlleva muchas cosas y existe sobre todo deserción laboral en estos docentes idóneos, porque como platico de pues de viva voz, de esta situación, que existen madres docentes solteras, madres de familia, al no tener un ingreso económico, un sustento, pues
optan por mejor retirarse, renunciar, ya que, como les digo, es un año sin sueldo aproximadamente, 1 a 2 años sin sueldo, entonces no tienes tú la opción de tener otro trabajo porque el horario que te ofrecen o que el que te dan, obviamente, no es muy privilegiado por lo mismo que no se tiene base, son horarios mixtos, quebrados o en turnos vespertinos que te imposibilitan tener otro trabajo, ¿verdad? Para tener o suplir ese ingreso que no se está teniendo. Existe, les digo, esta deserción laboral, ¿no? Entonces, la primera rama y se desencadenan más problemas, obviamente, problemas familiares, por lo mismo que desembocan en lo económico, pues existen, les digo, este tipo de problemas por la falta de sustento, no tienes, bueno, si llegaras a tener un carro, pero de todos modos ese carro necesita insumos, gasolina, reparación, mantenimiento. En tu casa necesitas de igual manera tener artículos de limpieza, ropa, alimentos. Entonces, todo esto se viene en repercusión. Existen familias que sí tienen cierto apoyo de otros familiares, pero digo, soportar esto 2 años, la verdad, es casi, pues, casi imposible, ¿verdad? De sostener todas estas situaciones porque, digo, son muchísimos gastos, digo, y sobre todo si son pilares de hogar, pues todas las repercusiones que se tienen, ¿no? Porque desde la vestimenta, pues tampoco les vas a poder comprar uniformes, útiles escolares, mochilas a tus hijos, digo, lo básico todo, digo, desencadena sobre todo en esto, ¿verdad? En lo económico. Obviamente va a decaer tu salud, porque pues obviamente por no tener un ingreso, la presión, el estrés, ansiedad, o si necesitas algún tipo de medicamento por cualquier situación, a lo mejor por temporadas en invierno, pues no vas a tener este acceso a adquirir tus medicamentos, digo, por lo mismo, por la falta de dinero, ¿no? Y también desencadena, pues, esta salud emocional, bueno, pues, en que la depresión, porque es una angustia muy grande el no tener un sustento ni para el pasaje de un camión o para comprar así, pues un chicle, ¿no? O sea, porque no tienes 2 años o un año ningún tipo de ingresos, ¿sí? Entonces aquí lo que desencadena o la cúspide sería esta incertidumbre laboral, en donde muchos docentes idóneos se preguntan si vale la pena seguir laborando o no, digo, por eso, la deserción laboral, por lo mismo, es mucho eso en lo económico y esta incertidumbre porque no te dicen de tus trámites si avanzan, si no avanzan, si se enviaron a tiempo, si faltó documentación, si se te va a renovar contrato, si no se te va a renovar. Entonces, toda esta incertidumbre en la que se está laborando porque no tenemos conocimientos y les decía, no tenemos prestaciones, bueno, más que en el ISSSTE, pero sabemos que muchas veces en estas dependencias, pues si no acudes con una cita, pues se va a tardar tu proceso o no tienen el medicamento o la atención necesaria por lo mismo que tienen un superávit pues de agremiados que tienen esta necesidad sobre todo de su salud. Entonces, pues el servicio no es de primera, ¿verdad? Entonces, digo, esto afecta mucho por no saber qué va a pasar si en 2 meses se acaba tu contrato, si te lo van a renovar o no. En ocasiones laboran docentes sin contrato laboral. Entonces aquí entra otra cuestión, ¿te van a pagar ese tiempo que estás laborando o no? Porque en dado caso que no se te renueve tu contrato, ¿qué va a pasar con ese tiempo que tú laboraste? Digo, estas maestras que han desertado, que trabajaron meses, hasta la fecha no se les pagó, no sabemos o no se sabe, perdón, si, bueno, en dónde está ese dinero, si se va a seguir con el proceso de reclamación o no. Entonces, digo, aquí son, digo, varios factores, nada más se mencionaron algunos, de cómo impacta esta motivación que nos están dando en los centros de trabajo, sobre todo al personal idóneo, ¿sí? A los que entraron de manera de examen de oposición y digo, afecta sobre todo en el rendimiento laboral, porque pues obviamente digo, no tenemos esa o no se tendría esa motivación si no tienes un sueldo a que los maestros que sí lo tienen, ¿sí? Digo, y todo impacta desde tu material, si tú quisieras comprar una nueva computadora o
plumones de pintarrón, pues cómo vas a dar tus clases de manera óptima si no tienes este material docente ni los recursos para adquirirlos, ¿verdad? Entonces le digo, estas serían las causas. Le digo, y la cúspide, pues es esta incertidumbre laboral. Vemos la contraparte en lo que se ha visto o se ha entre pláticas, digo, de estos subsistemas, porque pues son diferentes subsistemas de media superior. Hablando de Getty, vemos que incurre en ciertos problemáticas o son muy repetitivas y se tiene que llegar, bueno, a fondo. Tenemos que hacer un estudio para determinar si estos faltas son de manera del centro de trabajo, de manera estatal, o si es directamente también en México, porque pues tampoco en México se dan respuestas ni en la coordinación, pero tenemos que hacer un estudio para poder determinar en dónde está eh, el centro o la cúspide, pues, perdón, el epicentro de la problemática, ¿verdad? Entonces, lo que se ha observado es que el personal que se encuentra en recursos humanos pues no es del todo competente o no desarrolla sus actividades de manera profesional. Aquí también se puso ética profesional o ética laboral, ya que la oficina no está abierta en el horario que ellos estipulan. Bueno, en cuanto al organigrama, se tiene estipulado un horario y esa oficina pues no está abierta en el horario que ellos estipulan. Sí, o el encargado, el jefe del departamento tampoco está en su área. Ahorita vamos a ver estos puntos de acá. Falta de organización, digo, eso es entre también coordinación estatal y recursos humanos por los papeles que se están solicitando, los documentos, te piden a veces unas hojas, bueno, unos documentos, luego te dicen que no, que ese no era, que era otra, y como pues uno entra, bueno, estos docentes un poco inexpertos, pues no se piden las cosas por escrito, entonces ellos se escudan con que si te lo pidieron de manera correcta, cuando no fue así, entonces tu trámite se sigue retrasando y retrasando. Entonces no existe esta organización, digo, ni de oficinas estatales ni del centro de trabajo, ¿verdad? No sistematizan los procesos en el momento de poder renovar contratos. No está sistematizado, se tardan hasta 15 días en hacer estos ajustes o correcciones, siendo que tienen ellos una base de datos que la proporciona México, oficinas centrales, y es cuestión de delegar responsabilidades, de tener personal de apoyo, auxiliares, y digo, pues y aplicar realmente los software que ya tienen que proporcionados, ¿sí? Sistematizar copias o, pues, bueno, ellos ya tienen que tener un control de todos los procesos que se tienen que hacer, tener en orden la lista pues de todos los trámites, porque no solamente pues manejan a los maestros idóneos, sino pues al personal administrativo y a los de base. Entonces, digo, pues es sistematizar, sobre todo para agilizar los trámites, ¿no? Y les decía lo de la falta de ética laboral, pues si el jefe, bueno, si algún jefe de departamento de una empresa sabe que tiene trabajo rezagado, pues no vas a cerrar la oficina antes de tiempo. Si tuvieras ese compromiso laboral, pues quedarías a trabajar horas extras para poder sacar ese trabajo, porque pues recursos humanos es una oficina muy delicada, hablando de todo el personal de una empresa, porque si no está ese trámite en tiempo y forma, pues no se le va a pagar a la persona. Entonces digo, bueno, y otras circunstancias, digo, también desde el ISSSTE no se tuvo que estar siempre recordando a la persona, jefe del departamento, que de esta prestación de servicios médicos porque no se nos dio de alta. Entonces, digo, son varias vertientes las cuales tienen, digo, estas deficiencias porque pues es algo muy importante en cuanto contratas al personal a ingresarlo a la asistencia médica, sea ISSSTE o IMSS. Digo, y ese punto pues se les pasó, no sé. Entonces aquí tenemos otro rezago en cuanto, digo, en estos trámites, ¿no? Y en esta motivación. Si de por sí no tienes un sueldo y tampoco tienes prestación de servicios médicos, pues, no sabes, pues peor, ¿verdad? Va a estar el asunto.
Y aquí tenemos, bueno, falta de coordinación entre dependencias porque también se da el caso que en coordinación han extraviado expedientes, documentos, los espacios con los que está dotado, digo, las oficinas estatales, pues no están del todo